A pensar más con Rosa María Palacios. En mi caso, lo que ocurría y lo que ocurrió en el momento en el que efectivamente yo distingo que esta situación es algo que tiene que parar y la empiezo a socializar, fue que yo estaba como a la mitad, poquito después quizás del plazo de la mitad de mi orden de servicio. Claro. Si yo me arriesgaba a un informe de incumplimiento sobre esa orden, no solamente no me pagaban, sino que me arruinaban la carrera pública. ¿Así es? Y yo he estudiado durante años para involucrarme en políticas públicas, para estar vinculada con el Estado. Soy una comparativista, veo temas de Estado e interestatales. En este país no hay muchos lugares en donde te puedas desempeñar en esa área. Y eso hay que decirlo con claridad. O sea, Cancillería es una institución particular por una serie de cosas. Una de sus particularidades es que es uno de los pocos espacios en donde te puedes desempeñar si es que esa es tu área de expertise. Y lo que es cierto es que en el país no todas las personas que tenemos esa área de expertise tenemos intención de entrar al servicio diplomático. A muchas de nosotras no nos importa, como a mí, nunca lo vi con interés. Entonces, ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es que en Cancillería yo sí siento que esto se ha vuelto hábito de la forma más impune, en parte porque los ascensos están condicionados a la buena opinión del resto. Entonces, si tú ves dentro del personal diplomático, y eso es, y yo lo digo un poco en el post, yo tuve suerte. Si yo hubiera estado dentro de la carrera diplomática, como de hecho ha ocurrido con muchas de las personas que me han escrito, muy probablemente este caso sería muchísimo más difícil porque mi carrera dependería en estricto de la opinión de mis acosadores o de quienes fueron sus amigos cercanos. Eso es atroz. Ahora, estas instituciones jerárquicas pues tienen esas características, pero hay también cosas que se pueden hacer. Ahora, antes de pasar a lo que se puede hacer en el futuro, hay que hablar de un tema que es bien importante. Te pueden decir, no, Fabiola, te tocó un mal tipo, te tocó una mala persona, siempre hay esos elementos en todas las instituciones, pero esto no es institucional. Sin embargo, en tu relato, tú nos dices, esta es una práctica institucional, y eso creo que es gravísimo. ¿Por qué dices eso? Porque te pasó más de una vez. Porque me pasa más de una vez en corto tiempo. Con distintas personas. Con distintas personas. Además, con una fórmula de comportamiento que ya ha sido muy naturalizada. O sea, la forma en la que estas personas se comportan, tú te puedes dar cuenta fácilmente que no es la primera vez que lo hacen. Tienen una serie de comportamientos casi pautados. Y claro, yo estudio ciencias sociales, entonces me es un poco más fácil quizás identificar ese tipo de comportamientos. Que son, por ejemplo, primero halagarte. Incluso cosas más institucionales, utilizar el vehículo de Cancillería cada vez que te quiere transportar hacia algún lugar donde finalmente no hay ninguna reunión. O sea, te mandan el carro. Este tipo guardaba licor en el auto de Cancillería, ¿no? Y te invitaba para que tomaras con él. Y a veces incluso en algún almuerzo en el que estuvimos yo y otra colega, nos intentaba forzar a ambas para que tomáramos. Y era totalmente ridículo, ¿no? Era un día de semana, era un almuerzo que supuestamente era de trabajo, además de ser total y completamente inapropiado, porque además este tipo era muy soez, era algo ridículo, ¿no? Era una situación que ella abordaba con el ridículo. Y claro, y él terminaba pues relativamente ebrio, finalmente nunca volvió a la oficina, o sea, ese tipo de cosas. Ahora, te puedes decir, no, mira, es un problema de alcoholismo particular de este señor. ¿Por qué crees que es institucional? Yo creo que es institucional, uno, porque ya cuando yo empiezo a socializar el caso en Cancillería, la reacción nunca fue ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? ¿No? En el resto de mujeres y en el resto de personas que supieron o no supieron del caso, en los mejores casos, que los hubo, algunas personas del servicio sí efectivamente se indignaron muchísimo. Sí lo narras también, que es bien interesante, porque dice, he tenido jefes estupendos, gente muy, muy preocupada por esta situación, comprometida con un cambio, etcétera. Exacto. Pero lo que es cierto es que la situación no es de sorpresa, ¿no? Cuando yo empecé a contar lo que pasaba, mis colegas, mujeres me decían, bueno, a mí también me pasó, o a tal persona le pasó algo peor, o ¿con quién te pasó? Ah, sí, él tiene mala fama, etcétera, etcétera. Pero la reacción... Dicen, ten cuidado.
tipo, si vas a salir a Exacto. almorzar con ese señor, ten Exacto. cuidado. Que de hecho es el tipo de relato por el que me han escrito. Hay alumnas de la Academia Diplomática que me han escrito y que me han contado que ya saben que tienen que tener cuidado, pero que no sabían bien qué tipo de acciones podían llevar a que tuvieran cuidado y que me agradecían el post por eso.